Hola, soy Beatriz Núñez, de la coordinadora del proyecto Eurodip. El proyecto Eurodip es un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo dentro de los proyectos Erasmus+. En esta jornada que estamos haciendo estos días de Erasmus Day, de todos los proyectos europeos, sí que formamos parte de aquellos que son de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos. Os voy a presentar este proyecto que va destinado a las personas con discapacidad en los miembros superiores y inteligencia conservada. Tenemos un gran equipo formado por distintos socios, distintos partners, entre ellos la Universidad de la Calabria, la Universidad de Leuven-Limburg. Tenemos dos asociaciones grandes como es AEMMI, Asociación de Patologías Mitocondriales, y la Fundación Ana Caroline Diezmau. Además, tenemos un colegio de educación especial como es el Colegio Buenafuente y también una empresa como es Fénix de Bélgica. El proyecto va destinado al profesorado, el profesorado de educación primaria, que tiene alumnado con estas características, y nuestra intención es quererle dar herramientas tanto para la detección como para la personalización de los dispositivos que nosotros tenemos en nuestras manos y que muchas veces no utilizamos porque no sabemos cómo adaptarlos a esas características individuales y personales. Tenemos tres grandes intellectual output, quiere decir resultados finales o productos intelectuales finales. El primero, en el que ya estamos terminando o ya podemos dar por concluido, que es la realización de una metodología y una guía por medio de un gran manual en el que hay un cambio conceptual que explicaremos a continuación en relación a la detección de las capacidades del alumnado y que le ayuda al profesor para poder realizar el trabajo día a día con este alumno de inclusión en su aula. El segundo gran producto intelectual o intellectual output va a ser un software que nos va a permitir personalizar los dispositivos, y en tercer lugar, o el tercer intellectual output, vamos a hacer por medio de la impresión 3D, poder hacer dispositivos para promover esa personalización. En estos momentos del proyecto, en el que hemos ya pasado el Ecuador, podemos decir que el primer intellectual output está casi finalizado, estamos dando las últimas pinceladas de imprenta, y el 2 y el 3 están ya bastante avanzados. Podemos decir que hay unas prioridades muy importantes, específicas, que van señaladas en esta diapositiva que os presenta y que nos comunica todo lo que es el planning y el programa de todo el proyecto. ¿Quiénes son los destinatarios finales? ¿A quién va todas estas dispositivos que hacemos van a ir? Pues van a ir para los centros, para las asociaciones, para los padres, para los niños que tengan las características de discapacidad en los miembros superiores e inteligencia conservada, y, cómo no, para el profesorado en principio de primaria, pero también para el profesorado y todas las personas que estén en el ámbito educativo. ¿Cómo hemos empezado nuestro proyecto? Lo primero que nos cuestionamos fue de qué necesidades tiene este profesor al que le dirigimos el proyecto. Bueno, para ello hemos hecho un cuestionario que lo tenemos en el repositorio de la página web de la Universidad de Burgos. Lo tenemos en francés, en inglés y en español. En este cuestionario nos marcábamos saber en qué punto estamos de la edad y de la formación de nuestro profesorado, de cómo está realizando su actividad docente día a día, y para finalizar, hacia dónde podríamos ayudarle.
El cuestionario tiene varias partes perfectamente identificadas, una de ellas con unos datos sociodemográficos. Luego nos hemos preguntado por aspectos de su formación, por aspectos más concretos de la metodología y por otros aspectos que tengan que ver con el ámbito educativo. El cuestionario, que se recogieron 1.237 encuestas de todos los países socios, estamos hablando de Bélgica, España, Italia y Portugal. Es un cuestionario anónimo que tanto se hizo en papel como en formación en línea, en Google Form, y es totalmente anónimo y tenía 27 ítems, de los cuales 16 eran sí o no y algunos eran de respuesta tipo de acuerdo, en desacuerdo, indiferencia, y siempre dejando el último ítem para dejar los comentarios o las observaciones que quisieran las personas que han participado. El cuestionario se pasó por indicadores de fiabilidad y validez, teniendo un alfa de Cronbachs del 0,75. Tenemos aspectos muy relevantes que se pueden ver en la diapositiva que presentamos en relación a si necesita el profesorado tener formación específica en los colectivos. Vemos que en todos los países participantes es necesaria esta formación, si bien hay diferencias dependiendo de los países. También hemos preguntado por relación con las TIC, por relación con otros profesores que tengan alumnado con características similares, y vemos que en todos los casos el profesorado afirma que es necesaria la formación, que es necesaria la información en las TIC, que es necesaria y que le gustaría tener intercambio de experiencias con profesorado que tenga alumnado con las mismas características y que en algún momento pues se ve un poco como desbordado por el trabajo. Esto sobre todo nos lo confirman en los comentarios finales. Los comentarios finales hacen alusión a esa necesidad, que tienen que ser las administraciones, que se ven desbordados por el trabajo, que se alude siempre a la buena voluntad del profesorado. Todo esto viene avalado por un estudio previo que hicimos de la legislación vigente en los países socios, y vemos que hay una gran diferencia entre la inclusión total, que puede ser en España, hasta la segregación de Bélgica. Pero independientemente de eso, los resultados nos avalan esta necesidad de tener un marco común y sobre todo una metodología que nos permita trabajar día a día con el alumnado. Bueno, pues este es el primer Intellectual Output, que os presentamos la parte que ya está maquetada. Os presento en español, pero la misma maquetación se está haciendo en inglés, en portugués y en belga, en holandés. Vemos que este documento de metodología y de guías que vamos a hacer y que hemos hecho para nuestro alumnado es un documento flexible, es un documento que debe de permitir al profesor captar las capacidades. Este documento, a la par, nos va a permitir sacar dos perfiles. Por una parte, el perfil del alumno, de las capacidades que tiene el alumno, y por otra parte, de las capacidades que se necesitan para la ejecución de una determinada tarea. Cuando fusionamos con las mismas variables, que son 45 variables, en una sola hoja, podemos ver una distancia que se ve entre lo que es capaz el alumno y las necesidades que el profesorado o la exigencia que tiene para la realización de una actividad. Todo esto viene porque hemos observado que cuando el alumno pasa de la educación primaria a la educación secundaria, incluso la inserción en el mundo laboral, cada vez que pasa de una etapa a otra, vuelve a tener que pasar por un diagnóstico de sus discapacidades más bien que capacidades. El cambio paradigmático que proponemos es llegar a la capacidad y que tengamos una línea común desde que empieza en primaria hasta que vaya al ámbito laboral. Hay hechos ya muy constatados y una experiencia dilatada en centros de
de inserción laboral en centros especial de empleo, de colectivos con discapacidad intelectual que utilizan los perfiles para poder acoplar a cada persona con la mejor trayectoria laboral según sus capacidades. Vemos que en este método de perfiles que queremos hacer, que tiene que ser flexible, que tiene que ser cómodo y que le permita al profesorado ver la evolución de su alumno a lo largo de toda su trayectoria educativa. Tenemos 45 variables, de las cuales solamente la variable 45, que es la que se refiere al interés, no tiene su contraprestación en lo que es la exigencia de la tarea, porque el interés es una cuestión, es un aspecto intrínseco al alumnado. Nosotros proponemos no una serie de ámbitos más bien científicos, sino unas áreas de la persona, que las tenéis en la imagen que viene conmigo, desde un área cognitiva, sensorial, afectivo-social, motórica, de comunicación y lenguaje, y que eso, cuando vamos a realizar una actividad concreta, va en global, va en integral. Son como competencias que tiene que tener nuestro alumnado. En cada una de estas áreas hemos puesto las variables que se corresponden y cada variable va a ir definida, va a ir con una serie de puntuación, cuando el alumnado está en alta, muy alta, baja, indiferente. Podemos ver el resultado final, cómo se integran los dos perfiles, el de la persona y el de la actividad que se necesita hacer, y saldrá un zigzag en cada uno de ellos, y depende de lo que se aleje una línea de otra, veremos si la actividad es más adecuada, es totalmente inadecuada o está correcta en su forma de realización. Aquí es lo que os estábamos comentando, la adecuación de la tarea. Indudablemente, cuando es inadecuada nos tendremos que cuestionar que tal vez rebajar los objetivos, rebajar los niveles de exigencia, pero en el segundo y en el tercer nivel, cuando es adecuada o cuando está perfectamente acoplada, podemos permitir, bien con apoyos de las ayudas técnicas o bien con otro tipo de apoyos, permitir que nuestro alumnado pueda tener éxito en la complementación de esa tarea. Estamos viendo, por ejemplo, que ya hemos pilotado, que ya tenemos una experiencia dilatada en cuanto a ciertas tecnologías y alumnado. Vemos que el alumno con discapacidad motriz en los miembros superiores e inteligencia conservada requiere un gran esfuerzo para las actividades académicas funcionales, sobre todo aquellas que las va a exigir una escritura. Es decir, mover el brazo, mover la mano, agarrar un lápiz exige mucha concentración y un desgaste cognitivo muy alto. Vemos que cuando hemos aplicado alguno de los dispositivos que ya estamos implementando en centros de educación en Burgos, tanto el Francisco de Vitoria como el Fernando de Rojas, como el Fray Pedro Ponce de León, vemos que el éxito es total, porque están haciendo las mismas actividades los niños, lo que pasa que nosotros le promovemos esas actividades en las TIC. Vemos que es posible que nuestros niños, por medio de una implementación de los TIC, por medio de que el profesor tenga esa metodología para poder detectar sus capacidades, en esa fusión y en esa sinergia de esfuerzos seremos capaces de llevar adelante el proyecto. Para cualquier cosa que queráis saber, podéis consultar nuestra página web eurodip.es y hacernos cualquier pregunta.